Hablar de José Manuel Zamacona es hablar de una de las voces más inconfundibles, profundas y desgarradoras de la música romántica mexicana. Su tono cálido, su timbre melancólico y su capacidad para transmitir emociones crudas lo convirtieron en una figura irrepetible dentro del género grupero y de la balada romántica. Pero antes de llegar al trágico final que marcó su vida, a los 65 años antes del dolor de la enfermedad y de la despedida silenciosa que conmovió al mundo musical, existió una historia luminosa, vibrante, llena de sueños y de gloria. José Manuel Zamacona nació con un don. Incluso quienes lo conocieron desde niño aseguran que no hubo un solo día en que su voz no sorprendiera a alguien. Era una voz que parecía tener vida propia, una voz que no correspondía a un niño, sino a un artista formado. Mientras otros pequeños jugaban en las calles de Guerrero, él imitaba cantantes, afinaba melodías, memorizaba boleros y transformaba cada rincón de su casa en un pequeño escenario improvisado. A su corta edad, ya tenía lo que muchos artistas tardan décadas en descubrir: identidad vocal. Durante su adolescencia, ese talento comenzó a tomar forma profesional. Zamacona cantaba en fiestas locales, eventos comunitarios, reuniones familiares y en cualquier espacio que le permitiera compartir su voz con la gente. Su familia, consciente del talento excepcional que tenían frente a ellos, lo apoyó desde el principio. No obstante, el camino para un joven músico en aquellos años no era sencillo. La industria musical estaba concentrada en grandes ciudades como la Ciudad de México o Monterrey, y llegar allí desde Guerrero implicaba no solo talento, sino también una lucha constante contra las limitaciones económicas y las oportunidades escasas. Fue en ese contexto donde nació el embrión de lo que más tarde sería uno de los grupos más importantes de la música romántica mexicana, los Yonix. En sus inicios, no eran más que un grupo modesto de jóvenes con sueños desbordantes y recursos mínimos. Tocaban en bailes, pequeñas presentaciones en pueblos cercanos, festivales regionales y cualquier evento que permitiera ganar visibilidad. Lo que los diferenciaba del resto no era su vestimenta ni sus instrumentos, sino la voz de José Manuel. Su tono rasgado, cargado de nostalgia, tenía una capacidad increíble para tocar fibras sensibles del público. No solo cantaba canciones, contaba historias. Con el paso del tiempo y gracias a un esfuerzo casi sobrehumano, los Yonix comenzaron a ganar terreno. En su repertorio inicial, dominaban baladas suaves, canciones con letras profundas y melodías que mezclaban la esencia del bolero clásico con la frescura del sonido grupero, que comenzaba a crecer en México. La voz de Zamacona se volvió el emblema del grupo, una marca registrada que los distinguía de cualquier otra agrupación del momento. Después de varias presentaciones exitosas en Guerrero, el grupo tomó la decisión crucial que cambiaría sus vidas: viajar a la Ciudad de México para buscar oportunidades profesionales. Fue un salto al vacío, una apuesta arriesgada, pero necesaria. En la capital enfrentaron rechazo, indiferencia y una competencia feroz. Pero cada vez que José Manuel abría la boca para cantar, todo cambiaba. Productores, promotores y músicos quedaban impactados por la intensidad de su voz. Era imposible ignorarlo. El primer gran salto llegó cuando fueron descubiertos por una pequeña disquera que vio en ellos un potencial enorme. A partir de ahí, los Yonix comenzaron a grabar sus primeras canciones de estudio. Aunque los recursos eran limitados y la calidad de grabación no era impecable, la emoción que transmitía Zamacona era tan poderosa que superaba cualquier limitación técnica. Las canciones comenzaron a sonar en estaciones de radio locales y poco a poco se expandieron a nivel nacional. Fue entonces cuando comenzó la verdadera revolución. Los Yonix no solo gustaban, emocionaban. El público conectó inmediatamente con la vulnerabilidad emocional que José Manuel transmitía en cada interpretación. Canciones como Palabras tristes, pero te vas a arrepentir, Tú me haces falta y Fuiste un tonto se volvieron himnos que hablaban de amores rotos, despedidas dolorosas, sueños truncados y sentimientos que todos en algún momento de la vida han experimentado. La voz de Zamacona parecía capturar el dolor colectivo de millones.
Con cada álbum, su popularidad crecía de manera exponencial. Los Yonix comenzaron a hacer giras internacionales y conquistaron el corazón del público latino en Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. En cada concierto las personas cantaban con lágrimas en los ojos, abrazaban recuerdos, revivían amores perdidos. Y en el centro de ese torrente emocional estaba siempre el José Manuel, un hombre sencillo, humilde, pero con una capacidad única para convertir el sufrimiento en melodía. A pesar del éxito arrollador, Zamacona nunca dejó de ser cercano con su público. Después de conciertos agotadores, pasaba horas atendiendo fans, firmando autógrafos, escuchando historias personales, que los seguidores compartían con él como si lo conocieran de toda la vida. Para muchos, su música había sido compañía en momentos difíciles. Para él, el cariño del público era la mayor recompensa, pero la fama nunca es un viaje libre de sombras. Con la expansión del grupo surgieron también tensiones internas, diferencias creativas y presiones externas. La industria musical es implacable y la necesidad de producir éxitos constantes comenzó a generar estrés acumulado. Aunque los Yonix continuaron creciendo, José Manuel empezó a sentir el peso emocional del éxito. No obstante, su profesionalismo siempre lo mantuvo firme, jamás permitió que los conflictos internos afectaran su relación con el público. A mediados de los 80 y principios de los 90, los Yonix alcanzaron su cúspide. Eran una referencia indiscutible en la música romántica. Festivales, programas de televisión, conciertos multitudinarios. Su presencia era obligada. La voz de Zamacona se había convertido en un símbolo sentimental de la cultura popular mexicana. Su estilo interpretativo, marcado por una mezcla de dolor auténtico y calidez profunda, era incomparable. Sin embargo, mientras la fama avanzaba su vida personal, comenzaba a enfrentar desafíos que marcarían profundamente su futuro. Problemas familiares, sacrificios prolongados, agotamiento emocional y una salud que, aunque aún resistente, empezaba a mostrar señales de desgaste. José Manuel era un artista entregado, pero también un ser humano vulnerable. Los fans jamás imaginaron que aquel ídolo tan fuerte en el escenario, tan seguro con un micrófono en la mano, enfrentaría en la vida privada dolores infinitamente más duros que los que cantaba en sus canciones. Pero todo eso aún estaba por venir. Los Yonix seguían siendo populares, pero el ritmo de trabajo era extenuante. Giras interminables, entrevistas, grabaciones, compromisos con disqueras, expectativas de los fans y la presión constante por mantenerse relevantes. José Manuel, con su voz privilegiada, se convertía en el motor emocional del grupo, pero también en el que cargaba con la mayor parte de la responsabilidad artística. Su voz no era solo su instrumento, era su vida entera. Cada presentación exigía un esfuerzo físico y mental enorme. La industria musical, especialmente la del género romántico y grupero, es despiadada. Los artistas se ven obligados a mantenerse en movimiento, a producir constantemente, a reinventarse sin descanso. El público, aunque fiel, exige siempre más. Y detrás de cada éxito hay un sacrificio que pocos conocen. Para José Manuel Zamacona, ese sacrificio comenzó a convertirse en una carga pesada. A mediados de los años 90, los primeros síntomas de deterioro empezaron a aparecer. Problemas respiratorios, cansancio extremo, dolores musculares y episodios de fatiga vocal se hicieron cada vez más frecuentes. Los médicos le recomendaban descanso, hidratación constante y reducir el número de presentaciones. Pero para Zamacona, descansar significaba detener el corazón del grupo. No quería fallarle a los Yonix, no quería fallarle a su público, no quería fallarse a sí mismo. Comenzó entonces una lucha silenciosa a cantar, mientras su cuerpo enviaba señales claras de agotamiento. Para muchos artistas la voz es un músculo resistente. Para José Manuel, era un músculo que ya comenzaba a lastimarse. Aún así, continuó trabajando con la misma entrega de siempre. Pero no todo eran problemas físicos. La vida familiar de José Manuel también comenzaba a mostrar grietas. La fama prolongada exige tiempo, dedicación, y viajes constantes, lo que inevitablemente afecta la convivencia y las relaciones cercanas. Zamacona pasó largas temporadas lejos de su familia
especialmente de sus hijos. Aunque amaba profundamente a los suyos, la distancia emocional comenzó a crecer. También enfrentó conflictos internos, decisiones difíciles, tensiones por la administración del grupo, discusiones sobre el rumbo artístico de los Yonix y diferencias con promotores o productores. Cada conflicto emocional dejaba en él una huella profunda. José Manuel no era un hombre que se alimentara del ego, era sensible, humano, emocional. Y esa sensibilidad que lo hacía un cantante excepcional, también lo hacía vulnerable. La llegada de la nueva generación de música grupera y norteña cambió por completo el panorama. Grupos más jóvenes con propuestas más comerciales comenzaron a dominar la radio. El público, especialmente el más joven, se inclinaba hacia sonidos más modernos. Las disqueras priorizaban a los nuevos talentos y los Yonix, aunque respetados, ya no eran la prioridad. Aunque seguían llenando conciertos y mantenían un público leal, José Manuel sintió el golpe del paso del tiempo. Los aplausos seguían ahí, pero ahora competían con el ruido implacable de un mundo musical que avanzaba sin piedad. La nostalgia se convirtió en su compañera de viaje. A inicios de los años 2000, su salud sufrió una caída drástica. José Manuel Zamacona desarrolló una enfermedad respiratoria que afectaba directamente su capacidad para cantar. Conforme los años avanzaban, la condición empeoraba, y aunque él trataba de ocultarlo, su esfuerzo en el escenario era evidente. Los doctores le advirtieron varias veces que continuar cantando sin descanso podría causar daños irreversibles. Pero José Manuel no sabía vivir sin el escenario. La música era su oxígeno emocional. La fama era lo que lo impulsaba a seguir adelante, incluso cuando su cuerpo ya no podía acompañarlo. Las giras se volvieron más complicadas. Cada presentación requería un esfuerzo extraordinario. En ocasiones necesitaba oxígeno suplementario después de los conciertos. El público no lo sabía. Él siempre salía al escenario con la misma sonrisa, la misma entrega, la misma pasión. A pesar del éxito, la economía de Zamacona no era tan sólida como muchos imaginaban. Los Yonix habían vivido décadas de gloria, pero la administración del dinero, las demandas de la industria y los cambios internos del grupo afectaron su estabilidad financiera. José Manuel tuvo que seguir trabajando incluso cuando su salud ya no se lo permitía. En varias ocasiones, se vio obligado a aceptar contratos que requerían largas horas de viaje y presentaciones en condiciones poco favorables. Para él no era un problema de dinero, solamente era una lucha por mantener viva su carrera, su identidad, su razón de existir. A medida que la enfermedad avanzaba, también lo hacía su tristeza. Aunque siempre fue un hombre fuerte, emocionalmente, el deterioro físico comenzó a afectar su ánimo. Los días buenos se volvían más raros, los días nublados más frecuentes. José Manuel sentía con una mezcla de rabia y resignación que la vida le estaba arrebatando lo que más amaba: su voz, su capacidad de cantar su esencia artística. Intentó mantenerse positivo. Grabó algunas canciones, participó en entrevistas selectas, convivió con fans fieles que lo seguían desde sus inicios. Pero el contraste entre lo que fue y lo que su salud le permitía ser era demasiado doloroso. A pesar de los desafíos, José Manuel soñaba con un regreso renovado. Hablaba de grabar nuevos duetos, de lanzar proyectos especiales, de escribir un libro sobre su vida. Tenía ideas, tenía motivación, tenía espíritu. Lo único que no tenía era tiempo. La enfermedad se aceleró. Los médicos le recomendaron hospitalización frecuente, supervisión respiratoria, terapias y cuidados especiales. La pandemia global, que afectó profundamente a millones, se convirtió en un peligro mortal para él debido a su condición. Durante su último año, José Manuel libró batallas constantes contra sus problemas respiratorios. Los tratamientos ya no eran suficientes, los medicamentos ofrecían alivio solo momentáneo, y su cuerpo mostraba un desgaste profundo. Aún así, seguía pensando en su público, en su familia y en su música. Cada conversación con allegados tenía un matiz nostálgico. Sabía en el fondo que el final estaba cerca. Y aunque luchó con todas sus fuerzas, la enfermedad avanzó más rápido de lo que él podía resistir. El deterioro final fue doloroso.
Su voz, aquella que había hecho llorar a millones, ya apenas salía. La respiración era pesada. Las fuerzas se agotaban. Los médicos hicieron lo posible, pero su cuerpo ya no respondía. La historia de José Manuel Zamacona no puede entenderse sin comprender también su final, uno de los más tristes, más injustos y más dolorosos que ha vivido la música romántica mexicana en las últimas décadas. Tras años de lucha contra una enfermedad respiratoria devastadora y un deterioro emocional que escondió con dignidad, llegó el momento en que el cuerpo del legendario vocalista no pudo más. A medida que avanzaba la enfermedad respiratoria que lo acompañó durante años, José Manuel Zamacona fue perdiendo fuerza de manera dramática. Los médicos lo dejaron claro: su capacidad pulmonar estaba gravemente comprometida. Necesitaba oxígeno constantemente, y cada esfuerzo, incluso caminar unos pasos, se convirtió en una batalla. Aún así, Zamacona mantuvo la esperanza hasta el último momento. Tenía planes, sueños, ideas para nuevos proyectos musicales. Hablaba con su familia sobre grabar un álbum final, uno que condensara su vida entera en melodías profundas y nostálgicas. Pero también era consciente de que el tiempo corría más rápido que él. En sus días finales, la respiración se volvió pesada, lenta, dolorosa. Los doctores recomendaron hospitalización permanente debido a su fragilidad extrema. Sus pulmones ya no respondían adecuadamente y el uso de oxígeno suplementario era constante. La pandemia, que golpeó al mundo entero, fue especialmente cruel con él. Su sistema respiratorio debilitado lo convirtió en un paciente de altísimo riesgo. En cuestión de días, su salud pasó de muy delicada a crítica. Su familia, siempre presente, se aferraba a cada pequeño avance, a cada leve mejoría. Pero la mejoría nunca era suficiente. Su cuerpo estaba demasiado agotado. Aún así, José Manuel intentaba sonreír. Pedía escuchar música, especialmente sus propias canciones antiguas, esas que lo conectaban con su juventud, con sus días más brillantes, con su esencia artística. Finalmente, el 4 de julio de 2021, José Manuel Zamacona falleció a los 65 años, dejando a millones en shock. Su muerte no fue simplemente una noticia más, fue un golpe devastador que atravesó generaciones enteras de seguidores. México lloró la partida del hombre cuya voz había sido compañía en rupturas, amores prohibidos, despedidas, reconciliaciones, noches solitarias y momentos inolvidables. Su familia confirmó que la causa de su muerte estuvo relacionada con complicaciones respiratorias que se agravaron debido a una neumonía severa. El cantante ingresó al hospital con dificultades serias para respirar y, a pesar de los esfuerzos médicos, su cuerpo no respondió. La noticia se difundió rápidamente en redes sociales y medios de comunicación. Los fans compartieron canciones, recuerdos, anécdotas, fotografías y mensajes llenos de amor. Muchos confesaron que habían crecido escuchando su voz, que habían aprendido a amar con sus melodías, que sus letras habían sido refugio en momentos difíciles. Los Yonix, devastados, emitieron mensajes de despedida donde reconocieron a José Manuel como el corazón del grupo, la voz eterna que definió un estilo. Para ellos, su partida no solo significaba la pérdida de un cantante, sino de un hermano, un amigo, un líder. La muerte de Zamacona produjo un fenómeno emocional que pocas figuras logran generar. Programas de televisión dedicaron segmentos especiales a su memoria. Radiodifusoras en todo el país transmitieron sus canciones durante horas. Fanáticos organizaron homenajes espontáneos en plazas públicas, casas radios comunitarias y redes sociales. Cantantes de distintos géneros, desde grupero hasta mariachi, pasando por balada y pop, enviaron condolencias públicas. Todos coincidían en una verdad indiscutible: con la muerte de Zamacona, desaparecía una de las voces más queridas y representativas de la música mexicana. Pero también surgió una reflexión profunda. Muchos lamentaron que la industria no le dio a José Manuel el reconocimiento que merecía en vida. Aunque amado por millones, los homenajes institucionales fueron escasos. Su legado existía en el corazón del público, no tanto en las vitrinas oficiales de la música mexicana. Su funeral fue un reflejo perfecto de su personalidad, íntimo, emotivo, sin excesos. Su familia pidió respeto, serenidad y un adiós lleno de amor.
No querían espectáculo mediático. Querían despedirlo como el hombre humilde que siempre fue. Durante la ceremonia se escucharon algunas de sus canciones más emblemáticas. Cada nota parecía un suspiro despedido por la propia alma del artista. Algunos presentes no pudieron contener las lágrimas. Otros permanecieron en silencio con el corazón desgarrado. Su cuerpo fue despedido rodeado de flores blancas, símbolos de paz y pureza. Afuera cientos de admiradores se reunieron para lanzar globos, rezar y cantar en su honor. A pesar del dolor, muchos agradecían haber tenido la oportunidad de vivir en la época de los Yonix, de haber escuchado una voz que marcó generaciones. Aunque José Manuel Zamacona falleció, físicamente su legado es eterno. Su impacto en la música romántica es inmenso y sigue presente en las nuevas generaciones de artistas que lo reconocen como una referencia esencial. Los fans fieles que aún reproducen sus canciones miles de veces al día. Los corazones rotos que encuentran en su voz un consuelo perfecto. El repertorio inmenso que dejó grabado para la historia. Su estilo interpretativo es irrepetible, esa mezcla de dolor auténtico, ternura profunda y una musicalidad que traspasaba fronteras. Zamacona no solo cantaba canciones, contaba historias emocionales que se quedaban tatuadas en el alma. Los Yonix, aunque siguen activos, nunca volvieron a ser lo mismo sin él. La voz de José Manuel era la esencia del grupo, su identidad, su alma musical. Su ausencia se siente en cada escenario, en cada micrófono, en cada nota que alguna vez vibró con fuerza. Una de las características más admiradas en José Manuel Zamacona fue su humildad. A pesar de décadas de fama, siempre mantuvo los pies en la tierra. Para él, el escenario no era un pedestal, era un puente entre su corazón y el del público. Era un hombre profundamente espiritual dedicado a su familia, orgulloso de sus raíces y agradecido por cada oportunidad que la vida le dio. Jamás se consideró una estrella. Siempre dijo que la verdadera estrella era el público que lo acompañaba. Quizá el mayor regalo que dejó José Manuel Zamacona no fue su fama ni su trayectoria, sino su capacidad de acompañar a las personas en sus momentos más vulnerables. Su voz era un refugio para quienes sufrían por amor. Era un abrazo musical que decía, no estás solo. Sus letras eran confesiones íntimas compartidas con todos. Por eso, aunque su vida terminó de manera triste, su influencia emocional permanece. Los Yonix no solo fueron un grupo musical, fueron la banda sonora de la vida de millones. La muerte de José Manuel Zamacona fue un final doloroso para un hombre que dio su vida por la música. Murió luchando, trabajando, soñando, amando. Murió con la dignidad de un artista que nunca abandonó su pasión. Murió, sí, pero no desapareció. Porque mientras exista una pareja enamorada, una persona herida, un corazón roto, una noche fría, un recuerdo, una lágrima, la voz de José Manuel Zamacona seguirá viva. Y así su historia no termina con su muerte. Continúa en cada canción, en cada fan, en cada nota que todavía resuena en el alma de México. La vida y la muerte de José Manuel Zamacona nos recuerdan que los grandes artistas no solo iluminan los escenarios, sino también los corazones de quienes los escuchan. Su voz, marcada por una mezcla inconfundible de dolor y ternura, seguirá acompañando a generaciones enteras. Aunque su final fue triste y lleno de lucha, su legado permanece intacto, vive en cada canción, en cada recuerdo, en cada emoción que despierta su música. Zamacona no solo fue un cantante legendario, sino también un símbolo de humildad, entrega y amor por su público. Y mientras sus canciones sigan sonando, él jamás se irá. Si esta historia te ha emocionado, si valoras el legado de grandes artistas como José Manuel Zamacona, y quieres seguir descubriendo más reportajes profundos y llenos de humanidad, te invitamos a apoyarnos. Suscríbete al canal. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Dale me gusta al video si te conmovió. Déjanos un comentario contando cuál canción de los Yonix marcó tu vida. Tu apoyo hace posible que continuemos creando contenido de calidad sobre las leyendas que nunca deben ser olvidadas. Gracias por acompañarnos.